¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidos a su podcast Ad Libitum. Como cada 15 días, estamos acá reunidos. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y espero que estén pasando un buen momento en el que cuando estén escuchando este episodio. Sí, sí, sí. Vamos abordando diferentes temáticas. De entrada, muchísimas gracias a los que se están uniendo a los programas que hacemos en vivo cada 15 días. También el pasado parece que hubo más quórum. La idea es pues seguirlo haciendo para que cada vez más de ustedes nos escuchen en vivo. Recuerden que ponemos canciones, tenemos noticia un poco más fresca de la semana o de semana y media cuando mucho. Y pues la idea también, como el episodio pasado, es conversar con algunos de ustedes en el chat y pues, hacer esta comunidad un poco más grande. Entonces, muchas gracias por la emisión pasada, que creo que fue la que más público ha tenido hasta ahorita. Y pues en un episodio más del podcast vamos a hablar sin más rodeos acerca de la nueva cultura musical y digo nueva, Robert, porque sí es, creo yo, un aspecto cultural, porque si bien ha habido como un montón de cambios, parece ser que por lo menos, y es que siento que también vendría siendo parte de la cultura, que los periodos de tiempo se están acortando naturalmente y es bastante normal el decir que los cambios vienen rápido. Entonces, creo que parte de la cultura es esta rapidez con la que suceden los cambios. Sin embargo, se están asentando ciertas cosas que ya iremos aterrizando, pero creo que el título de este episodio, que es Nueva Cultura Musical, pues es bastante ad hoc. ¿Tú qué opinas? Porque además, como bien lo dices, va cambiando muy rápido. Creo que ni siquiera nos da tiempo de darnos cuenta en qué momento cambió cuando ya están nuevas estructuras, tanto para construir la música como para consumirla, e incluso cómo se relaciona con otras producciones artísticas o de entretenimiento. Entonces estamos viviendo un cambio en tiempo real, pero ese cambio incluso nos rebasa con nuestros consumos o con la hechura de la música. Sí, vayamos partiendo, por ejemplo, de hace algunos años. En mi época estudiantil, para que pues, nos vayamos dando una idea, yo nací en principios de los noventas y la manera en la que yo escuchaba música, ya siendo un adolescente o un adulto joven, incluso siendo estudiante, era, pues tenía bastante tiempo libre después de hacer mis deberes o no hacerlos, jejeje. Mi cotidianeidad era o escuchar una estación de radio como Reactor y de ahí sacar como artistas que me interesaban, irme a buscar su discografía, escuchar no solamente una canción, sino el disco que hubiera sacado en ese entonces esta banda o este artista completo, y me lo podía echar hasta bueno, lo que yo hacía, recuerdo, es escuchaba el disco completo y de ahí, una vez terminado el disco, me regresaba como a escuchar los tracks que más me habían gustado, ¿sabes? En el mismo momento, o sea, sin de que, ay, me iba a, no sé, a hacer otra cosa y regresaba. No, Ajá. terminaba de escuchar el disco y decía: "Ah, me latió esta rola y esta rola", y entonces me regresaba a esos tracks, y era mi manera de escuchar la música. Cuando yo empiezo a escuchar música clásica, que es un formato, pues, más grande, son piezas, son obras de una duración, pues, no sé, que van desde los 20 minutos hasta más de una hora, también tenía el tiempo, ¿sabes? O sea, de sentarme, recuerdo que mis maestros, inclusive, o sea, en las clases analizábamos como algunas sonatas o algunas sinfonías y entonces, siendo parte de la clase, pues obviamente le dedicas tiempo a eso, pero fuera de la escuela, yo me daba tiempo para escuchar obras completas, no solo para analizarlas y hacer como trabajo escolar, sino para realmente disfrutar lo que estaba escuchando sin ningún tipo de distracción. O sea, literal, recuerdo que con Sí. algún compañero y buen amigo Carlos, nos sentábamos a escuchar discos completos de guitarra clásica. O sea, que ni es
ni es fácil en algunos discos, Claro. en algunas obras, y tampoco son discos que duren, no sé, 30 o 40 minutos, ¿sabes? Sin embargo, nuestra dinámica, digo, entiendo que no es un contexto como habitual, ¿no? Pero nos dábamos el tiempo para escuchar discos completos y después comentarlos, ¿no? Y decir: "Ah, me latió esto y esto". ¿Cómo era tu dinámica de escuchar música, Robert, antes y cómo es ahora, por ejemplo? Por ejemplo, creo que en mi momento donde más música consumía, donde estaba incluso más activo buscando cosas, eh, sí hacía una búsqueda, me metía a Metacritic a Ujú, buscar pues las mejores calificaciones de disco. Bueno, quienes no conozcan Metacritic es una plataforma que hace una especie de promedio de todas las calificaciones que tienen discos, películas, videojuegos, hacen un promedio y hacen ahí pues, un número quizá más real en torno a todas las críticas que hacen, ¿no? Pero me metí a ver esas listas de qué es lo que tenía buenas críticas o buenos números, me iba a mi plataforma ilegal de descarga de música favorita, ¿qué usabas, Ares o LimeWire o qué? que creo que usaba Torrent. Torrent, sí, claro, ajá. Torrent, ajá, y pues ya buscaba el disco, lo bajaba. Pues muchas cosas nunca se editaban acá en México, plataformas digitales aún no existía, o sea, Spotify, Apple no existía, entonces Ujú. pues iba, escuchaba, descargaba discos a lo bruto y los escuchaba camino a la escuela, a la facultad. Y lo escuchaba de principio a fin y decía, esta canción me gusta. En esa búsqueda encontré maravillas que ahora son proyectos que me encantan, pero sí, o sea, consumía discos completos en ese momento, o sea, no, pese a que había, por supuesto, proyectos que escuchaba una canción y decía, ay, no, qué flojera, vámonos. En realidad sí les daba la oportunidad a esos proyectos de escuchar un producto de 30 o 40 minutos en 10 o 15 tracks, ¿no? Claro, porque ahora que recuerdo, o sea, sí, estaban los Discman y tenías tu CD, y a menos que cargaras con tu bonche, como portafolio de discos que ibas cambiando, pues bueno, te llevabas uno o 2 tu favorito, ¿no? Y era ese disco y ya, ¿no? De repente había compilaciones de Mm, artistas como, sobre todo discos piratas, por ejemplo, que compilaban como diferentes artistas, sí, pero claro. generalmente era el disco de un artista y tal vez podrías poner el disco en aleatorio, ¿no? Pero eran las canciones del mismo disco. Después, y ahora conecto con lo que decías, que es, podías descargarte, pues, no sé, 2 3 discos o lo que tú quisieras, no podías, bueno, según yo, no se podían singles, a menos que en Ares, creo que sí podías bajar rolas independientes, y las metías a tu iPod o a tu reproductor de MP3, y lo mismo, ¿no? Te ibas escuchando, pero lo segmentaba el mismo reproductor, ¿no? O sea, tenías el artista, le dabas al artista y te venían como los discos que podías escuchar y así. Entonces, era como inclusive un poco más cuadrada la manera o tus opciones, ¿no? O sea, si ponías un shuffle o un aleatorio, no ibas brincando de artista en artista, sino tal vez de álbum dentro del artista, ¿no? Y ahora, pues, es una cosa bien diferente con las playlists. Y es que justo, o sea, yo transité de comprar el disco en físico, CD, a descargar e incluso comprar sencillos en iTunes, cuando el boom era ese, a descargar música o discos completos y después pues esa actividad que aunque me llenaba mucho, pues cuando uno es joven, pues tiene el tiempo de estar buscando, bajando, esperando, pues transité de forma natural a las plataformas digitales. Yo ocupo Apple Music eh, y es como consumo ahora música. Difícilmente ahora consumo música en formatos físicos, aunque el LP sigue siendo, bueno, el vinilo, Ujú. el acetato, sí, es un formato bien bonito y que me gusta más bien coleccionar, pero difícilmente lo escucho, ¿sabes? Que empezando a alinear un poquito la temática, o sea, claro, antes nos dábamos, tal vez por tiempo, porque teníamos un poquito más de o menos ocupaciones, justo de investigar, de adentrarte en qué estaba pasando en diferentes mundos de la escena, musical, y ir escogiendo.
tus artistas o tus canciones o tus álbumes preferidos. Ahora te vas mucho con el trend. O sea, Claro. ya no, ya ni siquiera está esta búsqueda personal, porque el algoritmo ya hace esa búsqueda por ti y te dice: "Tú lo que tienes que escuchar es esto", Ujú. ¿sabes? No te preocupes, no investigues nada, no tendrás, yo ya lo tengo por ti. De acuerdo a lo que tú sueles escuchar, estas son tus nuevas recomendaciones. Entonces, ya ni siquiera hay como, digo, por supuesto que se puede hacer de manera manual, ¿no? Y tú puedes irte a tu plataforma preferida y buscar, pero ya está muy hecho. Es como antes usar la guía Roji para llegar a algún lugar que estaba bien complicado bueno, o sea, si tú la ves ahora, es bien complicado entender una guía Roji, que eran estos mapitas de la ciudad o de estados, y te Sí, decían, claro. por la calle tal, y doblas acá, y tomas la ruta 99. Ahora con Maps, Waze o el navegador que ustedes usen, pues ya es como gira a la derecha y tal, y ni siquiera te sabes el nombre de la calle que estás tomando, ¿no? Ujú. Un poco con la música está pasando esto. Y mi siguiente pregunta para empezar a hilar, ya de lleno y entrar a la cultura moderna de la música, cuando tú solías escuchar todo esto, Robert, tus artistas, tus canciones, y es pregunta para el público también, ¿en cuánto oscilaba una canción? Me refiero a la duración, ¿duraba, pues, aproximadamente cuánto? Sí, estoy seguro que andaba entre los 3 minutos y los 5 minutos. O sea, Okey, no menos. O sea, si cuando te encontrabas una canción de menos de 3 minutos, era pues era, punk. era punk, claro. O sea, sí, o sea, no era común. 5 minutos además ya era como el estándar, ¿sabes? Sí, yo recuerdo que en esas épocas andaba entrándole medio al metal y otros géneros, ¿no? Pero previo a la música clásica, que por supuesto es una duración más larga, entrando a música comercial, escuchaba cositas como, pues, no sé, una rola de Metallica de 9 minutos, mano, o cosas así, y me las aventaba y solía repetirlas. Y mi círculo de amigos, también andaba como por ahí, ¿sabes? Ahora, y empezando a adentrarnos en la época de los 2020, inclusive, llamémosle para acá, que es 24 cuando se está grabando este podcast, 2024. El primer dato cuando estábamos empezando a armar el episodio, Roberto y yo, que a mí me voló la cabeza, es que el tiempo de duración de las canciones se ha acortado significativamente. Y tal vez todos ya podamos entender por qué redes sociales y lo que sea, pero aunque se entienda el porqué, la manera en cómo se está abordando y cómo se está haciendo esta disminución del tiempo de reproducción de una canción, a mí me voló la cabeza porque está el dato, por ejemplo, de un tipo que se llama Lil Yachty, que hizo una rola de 1 minuto 28 segundos que se llama Poland. Vi el video y todo, y la canción realmente es muy corta. Obviamente es una canción enfocada, pues, a plataformas, como TikTok o tal vez YouTube, Shorts. Mm. Lo que a mí me voló la cabeza es que esta canción, repito, de 1 minuto 28 segundos de principio a fin, gente, entró a la lista de los Hot 100 de los Billboards. Que, a ver, hemos hablado mil veces de las revistas y de los charts y de las críticas, pero pues al final es una estadística que te funciona para, pues, eh, ver más o menos cómo está la onda, ¿no? Entonces, que una rola de esa length, de esa duración, que fue usada tal vez no para una escucha profunda y lo que quieras, entró a los top 100 de los Billboard. Y a mí eso me voló la cabeza y ahorita aterrizaremos otros ejemplos, pero hablando un poco de la nueva industria musical como cultura, esto es uno de los grandes pilares, ¿no? La duración, la corta duración de las canciones ahora, ¿no, Robert? Sí, totalmente. Además, todo ha tenido que estar, pues, directamente relacionado con los formatos en los que se reproducen las canciones, ¿no? El vinilo al principio, los singles de vinilo, pues, tenían una duración de 3 minutos en promedio.
Después el disco cambió y tuvo una duración de 45 minutos. Después ese mismo CD cambió y tuvo una duración un poco más extensa. Pero siempre ha estado relacionado con la tecnología en una primera instancia. Ajá, o sea, digamos que en los 20 y en estos primeros años de grabaciones, de alguna manera que las canciones duraran 2 minutos o cosas así, pueden irse a ver como discos de los Beatles, donde Ujú. hay muchas canciones que están abajo de los 3 minutos, 2 minutos y 20, 2 minutos y 30, pero ahí ya tenía sentido porque el surco del vinil, o sea, haz de cuenta que si tú hacías un surco, pues era la cantidad de información que podías grabar. Entonces, hacer un surco muy grande, o sea, vamos a llamarle canciones, hacer una canción de una duración de 4 minutos, tal vez hubiera repercutido en que no pudieras grabar un álbum o tendrías que haber hecho pues, puro EP, Claro. ¿no? Entonces, ahí tal vez se entiende un poco porque es necesidad hacer canciones cortas, pero con la tecnología que tenemos hoy en día, tú podrías hacer, de hecho, cuando tú subes a las plataformas, te dicen, si vas a subir una canción o un formato de audio de más de 1 hora, entonces tal vez se necesiten aplicar diferentes reglas, ¿no? Pero ellos te dicen, puedes subir una rola de 1 hora, puedes. Entonces, teniendo pues ahora esta vastedad de tiempo, porque es que se está reduciendo cada vez más. Y creo que tienes mucha razón, viene un poco con el consumo y hablamos de la palabra cultura porque no nada más es de la industria y el productor que decide por qué decide hacer una canción de esta duración, sino también lo platicabas hace ratito, la manera en la que se está consumiendo de manera general las cosas. O sea, no solo la música, sino las series. Hay series que duran 40, pero hay series que duran 20 minutos, los episodios. Las películas ciertamente también son más cortas. Entonces, los formatos se están reduciendo porque la gente, no sé si tienen menos tiempo cada vez más, pero la manera en la que consumen las cosas es de una manera más rápida, en la que se produce el producto, en la que se entrega el producto, y se puede ver clarísimo con Amazon de que pides una cosa y el otro día te llega, o el mismo día te puede llegar. O sea, todo es una inmediatez. Y yo comentaba con Robert que algo que a mí me vuela la cabeza y platicaba también con una compañera es que en TikTok están estos videos en donde tienes, pues, digamos, 2 videos en uno, la pantalla está dividida y arriba ves un tipo tal vez explicándote algo y abajo ves personas bailando o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con la sobreestimulación que recibimos, porque el hecho de visualizar y escuchar un video de 1 minuto o 1 minuto 20, a la gente tiende a aburrirle ahora, ¿no? O sea, ya no estás tan clavado y tu atención no está centrada totalmente en una cosa, pero ahora Claro. te ponen 2 para que tengas una sobreestimulación, pero esa sobreestimulación repercute en que ni estás escuchando ni viendo al 100% ninguna de las 2 pantallas que están en el mismo video, y entonces, eh, hablando y aterrizándolo a la música, pues claro que hacer formatos más cortos es la manera de proceder, ¿no? Pero es que además estamos con muchísimos más estímulos, o sea, digo, ahora tenemos TikTok y las historias de Instagram o los Reels y todas estas plataformas que consumen nuestra atención o que requieren nuestra atención, tanto visual como auditiva. Antes de ello, creo que los músicos se podían dar el lujo de hacer canciones de 4 o 5 minutos porque no había tantos estímulos, no había una internet tan visual, tan atractivo. em, Internet era básicamente un lugar de consulta. Cuando llega YouTube y se comienza a revolucionar con MySpace y redes sociales, la música encuentra también ahí, aunque encuentra un lugar donde puede coexistir con otras cosas, pues en realidad le quita tiempo porque el consumidor pues sí va a estar cotorreando en Messenger mientras escucha una canción. No sé cuántos lo hacíamos, ¿no?
ahora, pues digo, tenemos tantos estímulos, tanto ebooks, em, podcast, em, audiolibros, YouTube, programas, análisis, mesas, súmale al entretenimiento de TikTok y de Instagram, que es muy visual y que o sea, al final tenemos demasiados estímulos y no podemos necesariamente darle la atención a todos. Y creo que ahí es donde está uno de los puntos fundamentales de cómo es que la música ha ido acortando sus tiempos, ¿no? Una gráfica que publicaba el New York Times hace un par de años, el número uno, o sea, la canción número uno por año iba reduciendo, o sea, entre el 2000 y el 2010 había un promedio de entre 4 y 3 minutos de duración. Para el 2020 estaba llegando a poco menos de 3 minutos. O sea, sí hay una, al menos en los estratos de las listas, pues, de popularidad y estas cosas, Billboard, Grammys y demás. O sea, Ajá. sí hay una necesidad de acortar el trabajo de los artistas, que aunque hay muchas explicaciones, yo sí creo que ahora los públicos tienen un número de estímulos, pues, hasta inquietante y perturbador desde alguien que consumía discos, ¿sabes? Está muy rudo. Fíjate que yo me estaba aventando un artículo de The Washington Post que se llama, y los invito a visitar, lo que se llama Pop Songs Are Getting Shorter in the Era of Streaming and TikTok. Y ese artículo está hecho por Su Jun Chen y está bien interesante porque justo te hace un una estadística bastante general porque, a ver, si bien Estados Unidos es como cuna y de donde parten muchas tendencias, ver un parámetro global es bien interesante. Y en este artículo se van como en la onda del TikTok, perdón, del K-pop, y mencionan a un grupo que se llama New Jeans, que son un grupo de chicas, en donde lo platicaba con Robert, y ahorita me repites el nombre del artista latino, pero en este artículo de The Washington Post dicen que estas chicas tienen un mini álbum, o sea, no es un EP, pero tampoco es un álbum. El concepto mismo a mí me resultó nuevo. Tú me comentaste en otro artista y yo dije, ah, bueno, pero pues igual tampoco es algo que escuches constantemente, ¿no? Tal artista sacó un mini álbum, no. El punto es que estas chicas tienen, por ejemplo, una rola que se llama Super Shy, que aparentemente es como un super hit, pero Super Shy es una canción que dura 2 minutos 34 segundos y es la más larga de su mini disco. O sea, lo más largo que tú puedes Ujú. escuchar en su minidisco es 2 minutos 34 segundos. Tienen canciones de 1 minuto y, ¿qué te había dicho? 30 y algo, que es una canción que estuvo nominada al Grammy. Ahorita les doy bien el dato, pero, o sea, sí es como, wow. Realmente, no es cierto, ahorita les digo, 1 minuto 48 segundos. Pues, tienen rolas pues, que sí, están abajo de los 2 minutos y son grupos del momento, como en su momento Blackpink, que están en trend y todo. Le comentaba a Robert también que estas mismas chicas de New Jeans tienen un video que es, ¿cómo llamarías estos videos, Robert? Que son como storytellers, o sea, que tienen un guión y sí tienen como una trama que va relacionada con la música. ¿Cómo le llamas a esos videos? No sé, yo lo llamaría short, porque no es un corto en el sentido estricto, pero sí hay una historia que se cuenta, aunque hay música en algún punto, ¿no? O sea, yo sí lo tendría más cercano a un corto. Total, este tipo de videos no son nuevos, por supuesto que no, pero generalmente cuando hay una canción, aunque se corte el sencillo para pues, darle espacio al video, pues suelen durar arriba de 4 o 5 minutos, justo porque es la canción, la historia, se hacen cortes entre uno y otro y pues la duración es bastante larga, ¿no? O sea, yo recuerdo, no sé, Placebo tenía unos videos como de 5 o 6 minutos porque justo te contaban una historia. Bueno, pues New Jeans, que son estas chicas del K-pop, justo con el Super Shy, que ya les dije, ¿no? La rola dura 2 minutos 34. Y con el video, este corto que le llamamos que tiene una historia y así, dura 3.
O sea, es que todo es cortísimo ya. Y estas chicas han sido nominadas a Grammy en el 2023, pero no solo ellas. Hay una lista de artistas que también salen en este artículo del Washington Post. Por ejemplo, Nicki Minaj y Ice Spice, que tienen la canción Barbie World, dura 1 minuto 49. 1 minuto 49. Kill Bill de SZA, que estuvo nominada y creo que ganó algún Grammy por ahí, 2 minutos 33, que pues para lo que les cuento es larguísimo. Y está bien interesante porque, a ver, aquí les va un spoiler a los que van a leer el artículo, pero te dice, en lo que tú leíste este artículo, tú hubieras escuchado esta de New Jeans 4 o 5 veces. Es una locura. Es una locura total porque además, digo, yo lo pienso como consumidor de música más que periodista y otras cosas. em, por ejemplo, a mí esos formatos en realidad no me están diciendo nada. Yo no soy tan consumidor de TikTok o quizá más de Reels de Instagram. eh, pero pues acorta un discurso más complejo, ¿no? O sea, digo, y- aunque hagan canciones de amor súper básicas o estereotipadas, pues el mismo Ted yo ya dice, ¿no? Que no hay canción, una canción de amor no es igual y es muchísimo más compleja de lo que pareciera, pese a que sea desde los lugares comunes, porque no se ama igual, no se ama igual desde el privilegio, desde la riqueza, desde la pobreza, en fin. Eh, entonces sí creo que aunque los productos pudieran parecer muy banales y demás, creo que se podrían desarrollar muchísimo más y ser mucho más profundos y como consumidor tener una eh, pues sí, una visión del artista mucho más amplia, de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto o 30 segundos. A mí me parece que no me está diciendo absolutamente nada, más bien para mí, y no sé si estoy siendo conservador, para mí esas canciones de 30 segundos o de 1 minuto son jingles, jingles para un comercial y se acabó. O sea, en realidad no me está diciendo nada. Ahora, Ujú. si lo traspolamos a este video que es más un corto, que te está contando una historia, pues ahí creo que sí está conviviendo bien con otros formatos y que la música está dialogando con otras formas de arte para construir una cosa más compleja o más amplia. Ahí sí tiene mucho más sentido, pero insisto, igual es solamente estoy siendo un conservador que escuchaba discos de 40 minutos. Lo que sí es que estos formatos y conforme se van acortando las canciones, pues nos está dejando pistas muy escasas de los discursos de los músicos. Y es que como lo platicaba, es una onda global. Estuve checando los discos de Junior H, de Natanael Cano, de Peso Pluma, que pues, pudieran ser tal vez los nombres más grandes ahorita en la cuestión del regional mexicano que todavía sigue como en auge. Y, y, y es que el trend es el mismo, ¿eh? O sea, si te encuentras una o dos, no, yo creo que una canción de 4 minutos, pero todas las demás oscilan en 2 y algo, 3-0 algo, que, repito, te habla del fenómeno que es. Y por eso creo que decir cultura, pues sí, hablando de la música, porque no es mexicano, por supuesto, ¿no? Pero es que está por todos lados esta temática, esta idea de las canciones cortas. Claro. Y yo me ponía también a pensar y lo platicaba con Robert y lo ponía sobre la mesa de, bueno, si ondas como el pop, si ondas como el K-pop, el regional, esta onda latina, que ahorita todo está muy, muy en auge y en boga, están adoptando estos formatos, yo me pongo a pensar, y tal vez por mi formación y el medio en el que alguna vez me desarrollé y del cual aprendí, ¿qué va a pasar con los compositores de música clásica? ¿Qué va a pasar con la música clásica que lejos de adaptarse, pues siguen con formatos muy grandes, sabiendo, porque pues esto es algo que está ahí, ¿no? O sea, cualquiera se puede dar cuenta que las tendencias y la manera de escuchar va hacia otro lado. Ahora, entiendo que la manera en la que la música clásica se desarrolla
tiene un pensamiento diferente en cómo abordar Ujú. tanto la ejecución, la composición y la escucha de la misma. Eso lo entiendo, pero si aún así los que la hacen, teniendo estas consideraciones tan claras, siguen haciendo los mismos formatos, mi pregunta es, ¿cuánto público se va a captar y cuánto va a durar? ¿Cuánto más va a durar un foro de música clásica? No hablemos de las orquestas, porque, pues, sobreviven por Beethoven y Vivaldi y Mozart, ¿no? Y Bach. Pero, pues, si fuera de eso, compositores nuevos, que tú digas: "No manches, este compositor es top". Y es más, Hans Zimmer, que hace música para películas, que si lo ponemos en estricto orden, o sea, son shorts. Claro. O sea, no es una sinfonía, no es una gran obra. O sea, la música que escribe Hans Zimmer, que es como o John Williams, como ustedes lo quieran ver, o sea, es música para película que no está concebida como música de concierto tal cual. Sin embargo, pues están volviendo nombres importantes y ahora son las orquestas las que están usando ese tipo de música, pero mi comentario va hacia los compositores que hacen música contemporánea. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con esa música? ¿Cuánta gente nueva los va a estar consumiendo con estos formatos? Y qué padre que estén muy claros en sus ideas, pero la idea entonces de su música es para solo ellos, o sea, es partir del individualismo y, pues, quien lo escuche qué chido y, pues, quien no, pues, no importa porque es mi arte y el que no lo escuche no es lo suficientemente culto o lo que sea. Dos reflexiones tengo justo con esto que nos estás platicando. Por un lado, que la música se acerque o se adapte a las tecnologías, a las formas de consumo, me parece maravilloso, me parece que es la mejor forma de que la música siga evolucionando y digo, creo que en eso no hay duda, ¿no? Ujú, Eh, Sin embargo, me parece muy vil, muy perverso pensar que estos formatos son la única forma de construir discursos en un 2024, ponle, ¿no? Pensar que solo porque en este momento TikTok sea la dueña de la atención de miles y millones de personas, que la música se tenga que a fuerza ceñir a sus estándares de tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy perverso, pero lo que me parece más perverso es que la industria musical abone a ello, ¿sabes? Eh, que, que en lugar de decir, ok, va, si hay un mercado en TikTok, hay que procurarlo, hay que buscar formas de estar en él sin dejar que los músicos se tengan que acotar a esto, ¿sabes? ujú, A un formato. Pensémoslo como la historia de la misma música pop. En un principio comenzó con una estructura muy básica que todo el mundo por más de 40 años estuvo usando, que es la del el coro, el verso, el precoro y el coro, ¿no? O un intro, verso, precoro, coro. Y así se repetía durante 3 4 minutos durante miles de años. Luego llegaron nuevos formatos y nuevos artistas que comenzaron a desmenuzar este formato y a crear más secciones, pues, ¿no? Ahora se habla de un gancho. Si ujú. tu canción no tiene un gancho y luego viene un coro, pues difícilmente la gente se va a quedar, ¿no? Entonces como que se comienzan a crear estructuras y nuevas estructuras de algo que ya existía y te dicen que esta es la estructura ganadora, es la estructura para crear un hit, porque además, si en los primeros 30 segundos de tu rola no está el gancho y tu coro, la gente se va a ir y ya no te va a escuchar. Entonces, a fuerza tienes que dejar todo en los primeros 30 segundos y después, bueno, pues ya lo repites o ya vemos que ponemos un puentecito a ver qué hay, Ujú, pero en los primeros 30 segundos se acabó tu rola. Cuando la misma música clásica nos enseñó que pues hay una construcción, hay un desarrollo de un discurso, hay secciones muy específicas que nos están diciendo tanto emocional como narrativamente cosas, ¿no?
Y eso me parece perverso, que le digan a los jóvenes que ahora tu coro y tu precoro y tu gancho tiene que estar en el primeros 30, 40 segundos de tu rola, porque si no, entonces tu canción no, nadie la va a escuchar. Eso es la parte que me parece muy perversa, porque la libertad del músico, o sea, la libertad creativa de decir quiero construir algo con estas secciones, pero ya no existe. O sea, ya no existe. Y no solamente es que no la vaya a escuchar la gente, que sí, pero también al músico le dice en plataformas como Spotify, pues no te voy a pagar porque, ¿qué crees? Que no, Claro. la gente no escuchó lo suficientemente tu rola como para que yo te empiece, o sea, sí le dieron clic, o sea, yo me interesé en darle clic o alguien se interesó en darle clic a esta canción tuya, pero no se quedaron lo suficiente, mano. Entonces, pues sí le dieron clic, pero como no se quedaron los suficientes segundos, que es lo que tú hablas del hook, pues no te puedo pagar. ¿Cómo te voy a pagar algo que no se consumió totalmente? Entonces, para el artista también es algo bien fuerte. Ahora, ¿cómo y para qué se está usando la música ahora? Claro. Y va desde el ejemplo de el festival, que ahora pues ya más que ir a escuchar música, es como irte a comprar así cantidad de alcohol, ir a comer cosas gourmet, irte a tomar un chorro de fotos super aesthetic y lo que sea, mientras suceden cosas musicales y proyectos alrededor. A ver, siento que está padre que se esté innovando y se estén ofreciendo otras cosas Mm. en un festival de música, pero la música siento que se está quedando tal vez un poco de lado cuando de entrada te dicen, solo vas a tener un buen boleto, sí, solo sí tienes cierto poder adquisitivo para tener esta tarjeta de crédito, para poder hacer fila virtual y lo que tú quieras, de entrada. Luego, una vez que ya conseguiste tu boleto en un buen lugar a precio preferencial, la gente que no tenga tarjeta y que tenga que esperar a la venta general, que pues, si pasa así, muchas veces es porque es la que menos dinero tiene y se lo dan más barato, más caro. A mí se me hace ilógico, pero bueno, dejemos eso ahí. Llegas a tu festival y esto yo lo he experimentado, aquí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido, que para el momento en el que yo voy a ver a un artista que me interesa, hay un chorro de gente borrachísima. Que ven, qué padre, que te la pases cool y todo lo que quieras, pero pues vete a tu casa a poner música y ponte pedo, ¿no? Pero la experiencia de la música en vivo, y aquí tal vez hablo como purista, ¿no? Pero escuchar a tu artista favorito en Sí, vivo, total. eh, pues digo, si estoy borracho y todo, pues no sé cuánto me aporte a mí la experiencia. Ahora también, y esto ya es un comentario personal, yo como consumidor, yo como fan de un artista que quiero disfrutar verlo o verla o verlos en vivo y estoy rodeado de mucha gente en un estado etílico o de lo que sea, no me van a dejar disfrutar a mí tal cual, ¿no? Y a lo mejor es un poco egoísta, pero dices, bro, yo vengo a escuchar. Y si tú estás gritando, y si tú estás aventando tu chela, y si tú estás gritando o sea, como cosas despectivas, pues no, no siento que sea el ambiente, no creo que sea concebido el escuchar música para eso. Y entonces, ¿cuál es la manera o para qué está el festival ahora, si no es para tener como esta experiencia aesthetic de pues, estatus, de verte cool, de irte a poner borracho para demostrar que, pues, güey, vámonos y me gasto un chorro en festivales. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, y te lo comentaba, platicaba con una persona y me decía, platicábamos acerca de los correos tomados. Y me decía, ay, pero esa música, pues no es seria, es como para ponerte pedo y estar cantando así, ¿no? Yo dije, es un poco relacionado con el festival, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el uso de la música hoy en día? Digo, ese es uno, pero hablamos de redes sociales hace ratito, ¿no? Pero,
entonces la música ya no está siendo solamente para escucharla tal cual. Entiendo que mi punto de vista tal vez es un poco, eh, purista, ¿no? Pero son las nuevas maneras en las que la música está acompañando la vida, de las personas en el mundo, porque, pues, así es. A mí me parece muy interesante el comentario de esa persona. ¿Cuál es la música seria? Yo le preguntaría, ¿no? O sea, ¿qué música, con qué música sí se sienta a escuchar de principio a fin? Y se lo hago, digo, lo digo con ella, pero se lo pregunto a a quienes nos estén escuchando, perdón, ¿con qué música se sientan a escuchar? Solamente poner la atención en la música. ¿Quiénes tienen el tiempo para hacerlo? ¿Quiénes tienen las posibilidades de hacerlo? ¿Quiénes tienen el dinero de hacerlo? Pues también. Ujú, Eh, Hay que ser muy conscientes que las formas de consumo también nos las han ido dictando. Es que aquí ya me voy a poner rojillo, pero, o sea, en un mundo neoliberal y capitalista nos han dicho cómo consumir música, nos han dicho cómo consumir arte, nos han dicho qué es la música buena y qué es la música mala. O sea, cuando en la historia de la música nos han dejado elegir lo que queremos escuchar, cómo queremos escuchar y en qué contextos los queremos escuchar. Si somos súper puristas, la música que me produce placer no es necesariamente la música que comparto al mundo, ¿sabes? O sea, no es como las playlists de, sí, jazz del Delta ujú. de los 20, ¿no? O sea, quizá me produce placer en este preciso momento de la historia una canción de Bad Bunny, o quizá me produce placer una canción de hace 50 años de Led Zeppelin. O sea, y me van a decir en un festival que a fuerza tengo que escuchar este tipo de música, además de que me van a decir que, pues en realidad la música es lo de menos, porque mira, hay un montón de estímulos, activaciones de un montón de marcas, un Sí, montón de regalos, un montón de alcohol. O sea, mi punto es que en realidad estamos inmersos en un contexto muy complejo, eh, que va a ser muy difícil alejarnos de él porque a ver, la única forma de medir el éxito de un músico es a partir de estas visiones súper conservadoras de Grammy, Billboard y demás. Tan solo vayamos a ejemplos claros. Al metal nunca lo vieron como un género que valía la pena ponerle atención hasta que vieron que tenía una masa de fans que estaban consumiendo un montón de metal. Y cuando vieron que era redituable, dijeron, a ver, venga, para acá, vamos a meterte sí, en el rock. Pues sí, ahí vemos qué, ¿no? sí, totalmente. Entonces, un montón de cosas que no estamos viendo o que no nos están dejando ver están ocurriendo. Hay festivales chiquitos, hay foros muy pequeños en el que puedes ir a ver una banda maravillosa antes de que sea el hit del momento. El punto es que solo queremos estar en el festival de la cerveza, solo queremos estar en el festival norteño de la otra cerveza y queremos solo estar en la Fórmula 1, aunque vamos a estar aburridos durante 8 horas. O sea, solo queremos ser parte de eso que nos dicen que está cool ser parte. No Ajá, necesariamente nos produce placer. Digo, yo como ejemplo y como anécdota rápida, mi banda favorita, como ya lo saben, son los Flaming Lips. Iban a tocar aquí en el Hipnosis ujú. y tocaron en Querétaro. Por circunstancias de la vida tuve que verlos en Querétaro. Fue una experiencia increíble. Había poquita gente, la gente que se quedaba, que estaba esperando a la siguiente banda que... Ay, no me acuerdo quién era. Jungle, una de estas que son bailables para chavos buena onda. Ajá, ajá. Y pues cuando comenzó el show de los Flaming Lips éramos como 200, 300 personas, muy poquitos. Pues en realidad, o sea, sí gustó, sí fue un show que atrapó la atención de esos públicos y como eran jóvenes sanos, pues no había borrachos impertinentes, o sea, fue una experiencia en la que quizá no íbamos a ver lo mismo, pero justo el acto de la música en vivo, cómo está construida, cómo está interpretada, los visuales y demás, pues se creó una especie de unión o una experiencia colectiva interesante y padre. Claro. Yo no vi el hipnosis, pero digamos que su conceptualización tiene que ver con el estado alterado de conciencia a partir de la música o algunas otras sustancias. Pues sí me imagino ahí está el codazo con el vato hasta la Sí, madre.
Güey, ¿Sabes? está O sea, es otro contexto que no sé si, que quizá lo hubiera disfrutado igual, porque también está, ver a los Flaming Lips en ese estado está chido, pero creo que en ese momento me parece mucho más padre esa colectividad inesperada y completamente fortuita. sí, 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 claro. Digo, y cada persona tendrá su manera de experimentar la música. Y si eres de estas personas que gusta de tomarse varios alcoholes, para escuchar a tu banda o artista favorito, en vivo, o sea, bien. Repito, cada quien tiene su manera de tener sus experiencias, pero sí siento que, el hecho de escuchar la música es eso, escuchar. Entonces, digo, ya las experiencias que cada quien decide tomar para hacerlo, pues, muy respetables. Em, estaría interesante también empezar a abrir el diálogo con el público y decir, bueno, ¿y tú para qué escuchas música? O sea, ¿escuchas música para escuchar realmente o para trabajar, para, no sé, hacer ejercicio, para el transporte, para lo que sea? Porque algo que también platicábamos pregrabación es que pareciera ser que no es simplemente de la generación joven el hecho de utilizar la música para o las redes sociales solo para una ocasión, sino es del diario y lo encuentras hasta el señor del puesto de tacos o de lo que sea, que tal vez en vez de estar platicando, si no hay gente, pues va a estar en su celular scrolleando, ¿no? Y viendo Facebook, TikTok o lo que sea que use. Entonces, eh, repito, creo que el término cultura pudiera ser algo que funcione bien para estas épocas en donde la música acompaña o muchísimas más actividades que antes, más inmediatas, más cortas, y me interesaría saber para qué usan la música los que nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cuántos se sientan? Lo que tú preguntabas hace rato, ¿no? ¿Cuántos se sientan o se ponen sus audífonos simplemente después de un día de trabajo, de escuela o lo que sea, a decir: "Me voy a relajar, voy a escuchar este artista o este disco que me gusta"? ¿Y cuántos otros usan la música para acompañar otras actividades? Y ahora, también mi pregunta sería, ahora que la música está llena de tanta tecnología, de sintes, de capas y capas y capas de sonidos, cuando escuchas, ¿realmente le pones atención a todo eso que te ponen los productores o qué escuchas? ¿Con qué te quedas? ¿Con la guitarra? ¿Con la voz? Porque hay muchísimas más cosas en mucha música, ¿no? O sea, capas y capas. Entonces, sí estaría bien interesante que nos platiquen qué opinan al respecto, ¿no? Que cómo acompaña la música su día a día y, pues, empezar a crear este diálogo para tener mejores conclusiones, porque tú lo comentabas muy bien, Roberto, o sea, no hay estudios formales y reales que hoy nos digan que está sucediendo. Sin embargo, es algo que podemos ver que pasa, ¿no? Sobre todo con nuestros contextos. Digo, quizá en nuestro caso somos entusiastas de escuchar música, de estar buscando y demás. No puede ser el caso de todos, además, ¿no? O sea, quizá más de los periodistas musicales, de los músicos, de los Ujú. profesores y demás, de estudiosos. Pero pues cada persona tiene incluso metodologías para escuchar música, ¿no? Hay quienes no pueden hacer ciertas actividades sin poner algo de fondo, ¿no? Exacto. Y también, pues, o sea, pensar en eso, ¿no? O sea, hay un público que escucha música como música de fondo. Hay quienes no pueden hacer ejercicios o rutinas sin poner acá una música que sea muy Ponchada, ¿no? O energética, sea, ajá. O ajá, sea, creo que hay rituales para escuchar música en nuestros contextos muy modernos sí. y pues tampoco podemos dejar a un lado justamente el hecho de que TikTok o estas plataformas o estos formatos cortos de video generalmente también son un lugar donde se puede consumir música y sobre ello pensar en qué pueden hacer los músicos además con ello. Te comentaba hace un momento, bueno, previo a grabar, sobre el caso de Cardigan de Taylor Swift, Ah, sí. que aunque es una canción completa de principio a fin, desconozco la duración de esta canción, pero eh, digamos que cada sección de la canción tiene eh, su gancho específico, su coro,
y funcionan como pedacitos chiquitos de canción, pese a que completa esto una narrativa y toda una conceptualización más compleja, pues también se puede separar. Y eso es un ejemplo interesante de qué se puede hacer con estos formatos cortos sin sacrificar en su totalidad una estructura más compleja, una canción más larga, pero es uno entre varios, ¿no? 3:59 dura la canción, o sea que no es cortita y sin embargo la manera en la que es visualizada por los productores, sí está para analizarse, ¿no? O sea, que pienses en que cada cachito puede ser un hook para que lo uses en un reel, en un short. Está bastante interesante cómo también se visualiza y se estructura y se compone una música comercial, una canción comercial. Está bien interesante eso. Y yo solo agregaría, o sea, también decir que no toda la música tiene que llegar a lo comercial, ¿sabes? Sí, claro. Y a ver, hay muchas músicas allá afuera que ustedes pueden explorar que, pues sí, justamente no llegan a los números de los que solemos hablar en los charts, en las estadísticas, pero, lo bueno también de estas nuevas eras es que hay cantidad de proyectos saliendo y hay muchos proyectos que entran a un nuevo tipo de psicodelia, hay canciones. Fíjate que pese a que yo sé que tienes un tema con el rock, hay bandas de rock que todavía tienen como tal vez, sentido de ir contra el sistema, porque, por ejemplo, los Foo Fighters tienen una rola en su último disco que dura 10 minutos. Falls, en sus discos, tiene por lo menos una canción hay una que se llama Neptune, del, penúltimo disco que sacaron que dura 9 y algo. Entonces, hay bandas que todavía tratan de resistir este canon de estructura musical y dejan ahí tal vez el granito de arena, ¿no? Entonces, hay que echarse un clavado. No te lo va a sacar Spotify, ni Tidal, ni Apple Music tienes que escuchar esto. Tal vez porque el algoritmo pues, no le favorece, ¿no? Una duración así, pero existe. Ahora, no se me hace justo que tengas que ahondar tanto para encontrar algo así, pero bueno, está la opción, ¿no? O sea, tú es lo mismo como lo decía en los mapas, ¿no? Si no quieres usar tu Google o tu Waze, pues cómprate tu guía roja y échale, ¿no? Entonces, sí, eso está padre de estas nuevas tecnologías y estas nuevas maneras de acercarnos y distribuir la música. Está padre. Repito, la invitación a que nos cuenten todo esto que ya preguntamos está abierta. Pues, redes sociales, ¿no, Robert? ¿Cuáles tenemos? Estamos principalmente en Instagram y en TikTok como Adlibitum Podcast. Creo que es la mejor manera de estar en contacto. Prometo activar ese Twitter. Se nos ha complicado porque la vida y los tiempos y la adultez. Llevo como 20 años en la adultez, pero bueno, la adultez siempre es complicada, pero sí, prometemos activar esas redes sociales y estar muchísimo más activos en aquellas. Yo solo les invitaría a que, como escuchas, seamos más activos, ¿sabes? O sea, incluso aunque Spotify nos diga, esta lista es perfecta para tus consumos, pues echarnos un clavado, no solo consumir por consumir, ¿no? Eh, mm, Perdón, digo, pero justo Ted Gioia, que es un escritor sobre jazz muy interesante, que tiene un montón de libros bien padres, pues encontró una playlist de jazz con músicos que prácticamente no existen. Ujú. Eh, es una práctica cada vez más común que las playlists creen, pues ahora más con la inteligencia artificial, pero que creen cosas genéricas para rellenar playlists y estas playlists a su vez son recomendadas por el algoritmo y entonces ya uno va y consume, pero pues en realidad no hay nada, no hay fondo, no hay forma, no hay absolutamente nada con lo que conectes más que un ruido de fondo, ¿no? Entonces yo recomendaría ser mucho más activo con eso que nos recomiendan tanto el algoritmo como, ¿sabes? O sea, es como más padre que llegue tu compa y te diga, oye, escucha esta banda, está bien padre. Pues igual y Claro. no te gusta, pues, pero por algo tu compa es tu compa y por algo la recomendación, ¿no? Entonces,
yo sí recomendaría eso, ¿no? O sea, poner atención más a lo que estamos escuchando, cómo lo estamos escuchando, y a partir de ahí ser escuchas un poco más activos, sobre todo si no podemos ponerle la atención que en los 90 se le daba a los discos de 40 minutos. Claro, y qué mejor invitación para que sigan esta recomendación de Robert que eh, invitarlos a la próxima semana a escuchar el programa en vivo que hacemos, donde hacemos un segmento de 4 canciones, platicamos de varias cosas. Entonces, si usted quiere seguir el consejo de Robert y ser un escucha un poco más activo, pues un buen medio, me atrevo a decir, para hacer esto es escucharnos cada 15 días en el programa en vivo. Porque también la idea es que ustedes recomienden una temática para escuchar canciones. La vez pasada fue de covers. Pueden, bueno, ya no, porque pues por derechos de autor, obviamente YouTube nos lo baja. Pero pues si nos siguen en vivo, que es la idea del programa, ahí podemos sentarnos y además de tener una charla entre ustedes y nosotros dos, podemos compartir música y decir, ¿sabes qué? Este es mi momento para hacer una escucha activa, sobre todo. Y pues eso, esperen el próximo capítulo en vivo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Eh, Reitero la invitación a que nos platiquen qué onda con la música y ustedes en estos días, porque a mí realmente me interesa saber cómo la gente es que está escuchando y consumiendo y con qué acompaña sus momentos musicales. Entonces, pues ahí está. ¿Algo más que agregar, Robert? Nada, solo invitarlos a que revisen este podcast en sus episodios anteriores. Estamos ya en la quinta temporada de este podcast, pero eso significa que hay otras 4 temporadas que están ahí esperando a una escucha, temas variados, todos desde una visión un poco, ¿cómo decirlo? Autónoma. Siempre se, Personal. siempre se mete nuestras opiniones, pero es justamente ello, ¿no? Para poder desatar una conversación más extensa. Exactamente. Penúltimo episodio, este que están escuchando. El próximo será cierre de temporada. Entonces, pues queda mucho todavía ad libitum y temas por debatir y platicar, pero pues también necesitamos un descanso para empezar a ver qué sigue. Exacto. Mientras, nos vemos y escuchamos en la próxima semana con un capítulo en vivo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Bye.